buenos días. El día de hoy tenemos el seminario Tendencias en el campo de la propiedad intelectual a través de la identificación de colegios invisibles. Nos acompaña la doctora Guadalupe Palacios Núñez, quien es doctora en política pública, tiene una maestría en ciencias en desarrollo local y es licenciada en administración con especialidad en desarrollo empresarial. Ha realizado estancias de investigación en el Instituto de Gestión de la Innovación y el Conocimiento en la Universidad Politécnica de Valencia, esto en España, y en la Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina. Su formación académica complementaria ha sido en propiedad intelectual, complejidad, economía social, innovación social, emprendimiento social y economía feminista. Sus líneas de investigación son política de ciencia, tecnología e innovación, economía social del conocimiento, desarrollo local e innovación social. Muchos de los temas que como proyecto de tesis doctoral y de líneas de investigación nuestra comunidad de estudiantes desarrolla. Y invitamos a la doctora porque a partir de este ciclo se incorpora como estancia postdoctoral con el doctor Miguel Ángel Pérez Angón. Bienvenida, doctora. Empezamos con el ciclo. Muchas gracias. Bueno, pues gracias por su presencia y bueno, me gustaría dar un agradecimiento muy especial al doctor Pérez Angón, quien ha hecho posible que hoy esté aquí y que siga aprendiendo más. El tema que hoy les traigo es resultado de una inquietud que surge en mi tesis doctoral. Mi tesis doctoral es sobre el efecto de la propiedad intelectual en los flujos internacionales de conocimiento. Ahora vamos a ver por qué la importancia de la propiedad intelectual en temas de ciencia, tecnología e innovación, pero bueno, me gustaría mencionar que este trabajo no lo hice yo sola, lo hice con un par de académicos colombianos. El primero de ellos, que fue mi director de tesis de maestría y doctorado, el doctor Gabriel Vélez Cuartas, que es comunicólogo y sociólogo, y el segundo compañero, que es Juan David Botero. Él realmente es físico-matemático, ambos de la Universidad de Antioquia, Colombia. Digamos que sí hicimos una suerte de trabajo interdisciplinario para obtener estos resultados que tenemos hoy aquí. Es un paper que se publicó recién a principios de año en Scientometrics. Y bueno, espero que sea de su interés. ¿Qué es lo que queremos identificar? Ahora vamos a ver de qué se trata Colegios Invisibles, pero primero vamos a ver la relevancia de lo que es la propiedad intelectual para la ciencia, tecnología y la innovación. Bueno, tenemos que la propiedad intelectual es una institución. Cabe recalcar que estamos entendiendo institución no como una organización, sino como un sistema de normas y reglas que regulan el comportamiento o la conducta de los seres humanos. En este caso, estamos hablando de que esta institución es fundamental para la innovación y es uno de los principales instrumentos de ciencia, tecnología e innovación a nivel mundial. Esto porque se encarga de regular la gestión del conocimiento y de regular lo que son las relaciones entre los actores que producen conocimiento, que es la universidad, la industria y el gobierno. Bueno, esto según el modelo de triple hélice de Leidersdorf, pero ahí agregaríamos la cuádruple hélice, que sería la producción de conocimiento por parte del tercer sector. Bueno, el conocimiento también es importante y la propiedad intelectual cobra relevancia porque en esta era es un insumo clave para la generación de riqueza. Ahora vamos a ver por qué en la era de la economía de conocimiento se genera riqueza a través de él. Entonces, bueno, los países productores de conocimiento comienzan a demandar a nivel mundial una gobernanza global. O sea, ya sabíamos que la propiedad intelectual regula la gestión del conocimiento, pero se necesitaba que se homogenizaran las reglas a nivel mundial porque cada país tiene marcos legales muy heterogéneos. Aún persiste esa heterogeneidad, todavía hay diferencias en los marcos legales, pero hubo criterios que se homogenizaron y permitieron, digamos,
una gobernanza global de lo que es la propiedad intelectual. Entonces, bueno, acá los autores que trabajan mucho este tema dicen que es una institución muy importante para la innovación porque media los flujos de conocimiento. Es decir, a través de la propiedad intelectual se va a decidir quién tiene acceso al conocimiento y por lo tanto, quién puede producir nuevo conocimiento, quién puede difundirlo y quién puede utilizarlo. Entonces, el tema no es menor. Bien, entonces en la era de la economía del conocimiento, este campo académico, ahora vamos a ver que esta economía es postindustrial, ¿no? Llega como un nuevo paradigma económico a raíz de la desindustrialización. Y bueno, este campo académico entonces comienza a crecer a partir del ACPIC, o Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, que se firma en 1994 en la Ronda de Uruguay. O sea, sí, ya existía propiedad intelectual, eso nos queda claro. Pero a partir de aquí de lo que se trata es de fortalecerla y de homogenizarla. Ese es el gran cambio. ¿En dónde ocurre? En todos los países miembros de la OMC. ¿Por qué es tan importante la firma de este acuerdo? Porque bueno, para poder darle, digamos, el soporte legal y que los países cumplan con los acuerdos, se liga la propiedad intelectual a lo que es el comercio. Todo lo que tiene que ver con relaciones internacionales comerciales. De manera que si tú infringes alguno de estos derechos, te pueden sancionar y hacerte bloqueo económico tranquilamente, ¿no? Entonces eso hace que los países se vean obligados a cumplirla sí o sí. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando en lo que es la producción científica de la propiedad intelectual, la producción académica? Bueno, pues que es un campo muy interdisciplinario, relevante y que a partir de 1994 ha venido creciendo muchísimo la publicación en el tema. Y bien, cuando se firma este acuerdo, el asunto es que lo firman 111 países de la Organización Mundial del Comercio, sin importar que algunos eran productores de conocimiento y otros importadores de conocimiento. Es el caso de América Latina, ¿no? Pero ¿por qué firmamos? ¿Por qué firmamos un acuerdo que nos ponía en desventaja? Bueno, porque esperábamos efectos positivos. Estos efectos positivos no solo se esperaban para los países en desarrollo que son productores de conocimiento, sino también para los países que somos importadores de conocimiento, porque se supone que a través de la inversión extranjera directa íbamos a tener acceso a la transferencia de paquetes tecnológicos y a adquirir capacidades, ¿no? Bueno, ¿qué esperábamos? Esperábamos mayor innovación a nivel mundial entre países, o sea, colaboraciones internacionales e intrapaíses, o sea, que también nos diera seguridad de colaborar entre los actores dentro de un país. Bien, esto, bueno, claro, lo que iba a ocurrir es que iba a haber un incremento en las colaboraciones cognitivas por el grado de confianza que confiere su fortalecimiento. Luego también, aparte, como resultado de esas colaboraciones cognitivas y económicas, porque entonces ahora sí queda muy claro cómo nos vamos a repartir las ganancias que genere la explotación del conocimiento. Bueno, se esperaba un incremento en la producción del conocimiento, un aumento en los flujos del conocimiento. Esto es muy importante porque esto se espera a raíz, me voy a concentrar en los dos subsistemas más importantes de la propiedad intelectual, que es patentes y derechos de autor. Esto no quiere decir que yo desconozca o esté menospreciando el resto de las aristas de propiedad intelectual, pero en este paper solo nos estamos enfocando en patentes y derechos de autor. Esa acotación me gustaría hacer. Bueno, ¿qué ocurre a raíz del ACPIC? Se cambia la regla del disclosure o la revelación. Antes la revelación de la patente se daba hasta que la patente era concedida, pero ahora
con esta nueva regla a partir de 1994, a los 18 meses de que se hace la solicitud, se revela al menos el resumen para favorecer los flujos de conocimiento internacionales. Pero ¿quiénes son los que realmente se pueden beneficiar del disclosure? Pues los que tienen son los países productores, ¿sí?, de conocimiento, que tienen trayectorias tecnológicas que los hacen capaces de absorber ese conocimiento que está revelándose en el sistema de patentes a nivel internacional. Los países en desarrollo todavía seguimos sin poder subirnos al tren, ¿no? Pero efectivamente, en mi tesis doctoral corroboramos que hay un incremento en los flujos de conocimiento, pero únicamente en aquellos países que tienen trayectorias tecnológicas para absorber el conocimiento que se revela en las bases de datos. Lo mismo pasa con los papers. Y bueno, eso nos lo reveló Marcela, que aunque investigó sobre medicina tropical, los que se benefician son países de farmacéuticas, ¿no?, países desarrollados. Bien, otra cosa es que el ADPI iba a aumentar la confianza para invertir en investigación y desarrollo en todos los países miembros de la OMC, porque obviamente al conceder un monopolio de la explotación del conocimiento en patentes por 20 años, entonces se iban a animar, iba a ser un incentivo económico. Bien, ¿qué nos dice el estado del arte? Bueno, en realidad aquí es donde surge la inquietud de hacer este artículo, porque empezamos a ver, a la hora de buscar la matriz epistemológica para darle claridad a la tesis doctoral, empezamos a ver que hay resultados súper heterogéneos en la literatura. O sea, desde un trabajo muy cualitativo de estar revisando títulos, disciplinas, parece demasiado heterogéneo, y aparte, los autores no se ponen de acuerdo sobre los costos, beneficios e impactos que tiene la propiedad intelectual en la innovación, la economía y el desarrollo. Aparte tenemos que sigue siendo no solo un tema muy controvertido entre los investigadores, sino que la evidencia que generan en favor y en contra es escasa, o sea, con evidencia empírica muy escasa, es ambigua, es confusa, son las horas que no tenemos indicadores realmente valiosos para determinar si es mayor el costo o el beneficio. Bien, aparte de que es un tema controvertido y de que abarca una gran diversidad de aspectos, esto hace que sea muy difícil encontrar indicadores que determinen su impacto en ciencia, tecnología e innovación. Está todo el gremio, de un lado, o sea, está partido, entre los que dicen que la propiedad intelectual detiene la innovación, la limita por los enormes costos que genera pagar patentes, ¿no? Se hace una maraña de patentes porque entonces un celular tiene o se construye sobre un montón de patentes. Y si tú quieres hacer otro celular, pues tienes que pagar la patente de la patente de la patente y generando enormes costos de innovación, ¿no? Ese es un ejemplo. Otra de las grandes críticas es que está ampliando las brechas de inequidad entre los países desarrollados y los países en desarrollo. Es decir, como nosotros seguimos siendo países importadores de conocimiento y tecnología, esto no nos está ayudando a que tengamos acceso al conocimiento y que por ende creemos capacidades de desarrollo tecnológico y científico. Bien, por ahí va, bueno, los otros que están a favor de la propiedad intelectual, que normalmente son gente de la escuela de la economía neoclásica, dicen que es súper necesario generar un incentivo para que la gente se atreva a invertir en investigación y desarrollo, corra riesgos, y esto solo se concede con el monopolio que da la propiedad intelectual. Bien, ¿qué fue lo que más motivó el paper? Bueno, fue una crítica a estos señores que publican en el Journal of Intellectual Property Rights. Ellos hicieron un estudio bibliométrico para analizar el contenido de los artículos publicados entre 1996 y 2014. Clasificaron los títulos en diferentes temas y, bueno, llegaron a algunos resultados o inferencias. Ellos, para empezar, dicen que el resultado más interesante es que
la estructura del conocimiento en propiedad intelectual está altamente fragmentada. Abarca una gran diversidad de aspectos y, bueno, las investigaciones son tan multidisciplinarias que es difícil encontrar si hay comunidades académicas, que es lo que vamos a ver ahora como colegios invisibles, o si hay vínculos evidentes entre los investigadores. Bien, pero bueno, entonces nosotros consideramos que era un problema metodológico, fue la intuición que tuvimos. Dijimos, bueno, ya existen algunos métodos, algunos algoritmos que nos pueden permitir determinar si efectivamente es una estructura del conocimiento altamente fragmentada o si están surgiendo colegios invisibles o comunidades alrededor del tema de propiedad intelectual. Ahora vamos a ver la definición, pero primero un poco de antecedentes. Nos referimos a colegios invisibles, retomando a De Sola Price, que desarrolló el concepto en 1963, y en este caso su interés era revelar redes informales de comunicación entre académicos de instituciones que estaban separadas geográficamente, o sea que el vínculo no era tan evidente. Y en este caso él quería ver si constituían grupos sociales significativos. ¿Qué entendemos por un grupo social significativo? Bueno, pues que comparten intelectualmente para poder construir nuevo conocimiento y llegar a consensos en algún tema. O sea, tienen un interés en común en algún área temática. Pero bueno, después de Sola Price nos enfrentamos a un mundo globalizado donde la innovación, la creación de conocimiento es un proceso global. Entonces es muy difícil rastrear estas redes informales que propone De Sola Price. Y entonces los que han estudiado colegios invisibles proponen que se haga ese rastreo a través de publicaciones científicas, es decir, a través de bibliometría. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, primero es entender que hay estructuras de comunicación entre grupos a través de publicaciones científicas. Esto es grupos de académicos que de alguna manera interactúan porque comparten un objetivo científico en una especialidad. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que comparten un objetivo en común? Bueno, porque en la cocitación, o sea, en las citas que ellos hacen para construir sus papers, hay mucha coincidencia de los autores a los que citan, ¿sí? O sea, coinciden. Bien, ¿qué puede ser entonces un colegio invisible? Vamos a retomar a Luhmann, que dice que una comunidad puede ser descrita en términos de desarrollos cognitivos sociales. Es decir, que la cercanía entre los investigadores se basa en el conocimiento compartido y no necesariamente en las interacciones presenciales que se producen entre ellos de boca a boca, que es lo que originalmente estaba buscando De Sola Price. Entonces, aquí tenemos que a medida que los investigadores leen más textos en común, lo que ocurre es que suponemos que sus pensamientos deberían entonces de empezar a homologarse o a ser parecidos. Y en este caso, la fuerza de una comunidad proviene de la coocurrencia de referencias bibliográficas en un grupo de papers o de autores. Ajá. En consecuencia, los colegios invisibles entonces están formados por investigadores que leen los mismos artículos y al leer los mismos artículos sabemos que van a dotar del mismo significado sus conceptos en sus investigaciones y claro, van a utilizar las mismas formas semánticas para expresar sus hallazgos. ¿Sí? Bien, normalmente aquí tenemos que se observan las estructuras de comunicación como sistemas de información significativos que sí se van a institucionalizar, en este caso a través de redes bibliográficas. La detección de la organización natural de la red en grupos, entonces aquí, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos ya toda una red de papers que comparten referencias, pero ahora tenemos que fragmentar o descomponer esa red en subunidades de manera que los agrupamos de acuerdo a los que compartan más referencias en común.
¿sale? Y eso es un colegio invisible. ¿Cómo se hace esto? Bueno, a través del acoplamiento bibliográfico. Es decir, si dos artículos científicos contienen la misma cita, están relacionados bibliográficamente, pertenecen al mismo grupo si cada una de ellas contiene por lo menos una cita en común con un artículo dado. Entonces, la fuerza de la relación se mide por el número de citas compartidas que tienen dos artículos o más. Claro, ahora vamos a ver que esto es muy difícil o ha sido un reto en estudios de acoplamiento bibliográfico, si realmente nos quedamos con una referencia compartida o cuál es el umbral de citas que deben compartir para hablar de colegios invisibles. Bien, tenemos que la detección de comunidades, entonces, como ya lo mencioné, requiere que empecemos a fragmentar o a particionar la red en comunidades de nodos que estén densamente conectados, o sea, que compartan la mayor cantidad de referencias posibles. Aquí un método para detectar esas divisiones en la estructura de la red es la modularidad, que nos ofrece el software de Paget. La modularidad nos permite encontrar la mejor división de la red sin que se superpongan los autores que están citando, y esto nos ayuda a determinar el mejor tamaño de los grupos. Bien, la modularidad o división adecuada de la topología de la red es, o sea, lo que va a hacer el algoritmo es estar organizando y midiendo la mejor manera de relacionar los grupos de forma que haya el menor número de relaciones entre grupos, el menor número de relaciones entre grupos y el mayor número de relaciones adentro de los clústeres o de los grupos que particiona la red. Y esto lo va a medir, va a medir qué tan bien fragmentada está la red con el coeficiente de modularidad, que va a oscilar entre 0 y 1, donde 0 es muy mala partición y 1 pues ya es una partición perfecta de la red. Esto es difícil de hacerse de manera humana, ¿no? Digamos, aquí tenemos un trabajo previo de cositación, donde, como pueden ver, aquí agrupamos a los que comparten, este no es nuestro, es un antecedente, agrupamos a los autores que comparten referencias. Estos números indican módulos temáticos, es decir, el colegio invisible se genera porque tienen un tema en común, o sea, sus papers se pueden agrupar en una preocupación o un objetivo en común. Pero entonces lo que queremos es que esto sea la menor cantidad de relaciones posibles entre grupos, pero que sí estén densamente conectados al interior. Eso es lo que va a hacer el algoritmo de modularidad. Bien, entonces aquí tenemos que cabe recalcar, una especialidad temática no es un colegio invisible en sí. O sea, yo no puedo decir que propiedad intelectual o cualquier tema que ustedes propongan es un colegio invisible o tiene colegios invisibles. Eso no puede tratarse como un asunto obvio, sino que a la hora de hacer la red de referencias de los autores que están leyendo, aquí tiene que emerger si hay o no hay colegios invisibles por la densidad de los vínculos adentro de los clústeres. Así es como nos damos cuenta si hay o no hay grupos o comunidades formadas alrededor de un tema especializado. Esto sí ya se había hecho y bueno, tal vez nuestro trabajo es distinto en la medida que aborda un tema nuevo que es propiedad intelectual y que vamos a tratar de superar la bibliometría que ya hicieron los asiáticos, que es el paper en el que nos basamos. En eso se distingue, si es un tema nuevo, pero aparte ahora vamos a ver cuál es el aporte de este trabajo, que a diferencia de los trabajos previos que miden la similitud, aquí lo que vamos a hacer es determinar umbrales no aleatorios o normalizados de la cantidad de referencias compartidas que debe de tener una comunidad. Es decir, hasta ahora históricamente nos dimos cuenta que no había como un criterio matemático que permitiera decir tienen que compartir mínimo 3, 4, 1 o 5 referencias los papers para decir que están haciendo colegios invisibles o comunidad. Entonces vamos a ver que como no había un criterio matemático y todo era a prueba y error,
ahora vamos a ver cómo resolvimos ese problema. Bien, decíamos ya que la calidad de la partición está medida entre 0 y 1. Aquí lo que se hace es que la modularidad de las diferentes redes que resultan de remover, por ejemplo, le remueves una referencia compartida o un vínculo, o sea, pones umbrales. Considérame los nodos que comparten más de 2 o 3 o 4 referencias. Todo eso nos genera, o sea, ensayar los umbrales de remoción nos genera diferentes redes y diferentes calidades de modularidad. Hasta ahora entonces era un proceso de prueba y error. Pero bueno, nosotros dijimos, es posible determinar la diversidad de problemas abordados en un campo a través de colegios invisibles, como ya lo vimos en la gráfica anterior, o sea, agrupas temas, pero aquí la identificación de grupos significativos solo se puede plantear si tienes un umbral de referencias que tú digas, ok, ¿cuál es el criterio para yo decir que al remover 3, 4 o 5 referencias me va a salir la mejor partición de la red? No existe tal cosa. Entonces, bueno, lo que hicimos fue tomar datos de Web of Science especializados en el tema de propiedad intelectual, fueron 1580 artículos, con 94.743 referencias, 2.269 autores, cuyas afiliaciones fueron 2.409, citas 27.924 y el número de países fueron 59. Aquí está el ranking de países que más produce en el tema de propiedad intelectual, por supuesto encabezando la lista Estados Unidos, que es de los mayores productores de conocimiento, o que nadie duda que tiene una economía del conocimiento. Bien, para esto, ya que tuvimos los papers, los estructuramos de manera que se les pudiera aplicar el BOS Clustering disponible en Payek. Y aquí, bueno, lo que hicimos fue, decía Gabriel, por intuición, yo sé que a partir de remover 5 referencias, o sea, que solo me tome en cuenta que los papers mínimo compartan 5 referencias, me va a dar la mejor red. Sí, pero ¿cómo lo probamos? ¿No? O sea, ¿cómo probamos esa intuición, Gabriel? Y entonces ahí es donde entra Juan David, que es el físico, y dice, bueno, vamos a hacer un método exploratorio donde probemos diferentes umbrales, diferentes niveles de refinamiento con el algoritmo, y vamos a observar los grupos que emergen para ver cuál es la mejor propuesta. ¿Qué fue lo que vimos al estar en este ensayo de prueba y error de diferentes redes? Bueno, nos dimos cuenta que podíamos extraer algunos criterios para estandarizar ese número de referencias o esos umbrales de referencias. El primer criterio es, bueno, que nos dé la mayor calidad del BOS Clustering, es decir, lo más cercano a 1. Después, que el número de conglomerados o grupos que conforma el algoritmo a la hora de particionar la red, que fuera lo más pequeño posible. Es decir, que si una aplicación me genera 32 grupos y otra me genera 13, nos quedamos con 13 grupos. ¿Por qué? Porque va a ser más sencillo describir y caracterizar la comunidad de manera cognitiva, es decir, describir qué problemas de investigación están abordando, alrededor de qué están haciendo investigación. Esto vamos a ver cómo se hace porque hacemos un rastreo. El Payek lo que hace es agrupar todos los papers en comunidades, pero a la vez me agrupa títulos. Y de esos títulos yo tengo que poner un gran tema general. Si me agrupó 342 papers, ¿cuál es la preocupación general y por qué Payek me está agrupando 342 autores? ¿Sí? ¿Más o menos o es confuso? No. Más o menos. A ver si ahorita queda claro, porque vienen tablas. Entonces, ¿qué otro criterio? Es que se retire el menor número de referencias compartidas, o sea, que eliminemos la menor cantidad de relaciones entre los papers. Ese es el otro criterio.
Bueno, pues Juan David nos ayudó a generar esto en Python y lo que obtenemos es que con un refinamiento de 0.5 se cumplen los criterios. A partir de 5 tenemos que hay un incremento en la calidad del BOS y aparte se sacrifica la menor cantidad de nodos y se remueve la menor cantidad de referencias compartidas. O sea, sacrificamos la menor cantidad de autores que están haciendo colegios invisibles, ¿no? Se cumplen los criterios que ya les mencionaba. Si aplicamos estos 3 niveles de refinamiento para ensayar, como pueden ver en la gráfica anterior, aquí arriba están los resultados de aplicar el 0.5, 0.1 y 1.5, y bueno, nos quedamos con este. Y bien, a esto se le aplicó este algoritmo que está disponible en Payek. Como resultado nos agrupó en 13 comunidades los papers y con una calidad de 0.86 muy cercana a 1, o sea que fue muy buena. Y una vez que obtuvimos esas 13 agrupaciones de comunidades, lo que hicimos, eso sí es un trabajo muy cualitativo, es leer cada título para darle un nombre a ese módulo temático, o sea, a ese grupo de personas que están compartiendo referencias. Esas 13 comunidades, entonces, al estar leyendo los títulos, las etiquetamos. Bueno, aquí están las 13 comunidades y se nota cómo están altamente o densamente conectadas al interior y son muy pocos los vínculos que hay hacia el exterior, o sea que la partición de la red fue bastante buena. Luego acá tenemos cuáles son los módulos temáticos, es decir, cada una de estas comunidades que ustedes ven aquí con un nombre, todos estos papers se agrupan en esto. Por ejemplo, la comunidad 3 estudia lo que es todo el legado de Schumpeter, capacidades de innovación, flujos de conocimiento, spillovers en investigación y desarrollo, etc. Tenemos 204 artículos que están haciendo colegio invisible en este tema, por decir uno de todos estos, ¿no? Aquí tienen el clúster 2, en realidad se encarga de los impactos en propiedad intelectual, en inversión extranjera directa y cuál es el impacto en los países en desarrollo. El clúster 4, lo que es información de patentes, cuantitativa. Acá tenemos en el 6 estrategias de apropiación, el famoso open source y mercados de tecnología y propiedad intelectual. Y así nos vamos. Me doy a entender, a ver si esto se entiende mejor que lo que dije antes. Este agrupamiento de 204 artículos me lo hizo Payek con esto. Lo que ya se hace uno de manera cualitativa es que me leo los títulos de todos estos papers y yo digo, ¿cuál es la preocupación del clúster 3, por ejemplo? ¿Sí? Y entonces yo tengo que es el clúster que agrupa más artículos y todos ellos están preocupados básicamente por economía neoclásica, ¿sí? Que es la que estudia la economía del conocimiento. Y así nos vamos. Entonces tenemos que el clúster 3, 2, 4, estos 3 primeros, bueno, acá siguen los clústeres, pero esos primeros clústeres, 3, 2 y 4, agrupan realmente casi el 48% de los artículos y son temas que caen en el área totalmente de economía. El resto de los clústeres 6, 1, 9 y 8 también son análisis económicos del costo-beneficio de la propiedad intelectual, pero hay algunos cruces con el derecho, sobre todo por litigios, etc., ese tipo de cosas, patent tickets y otros temas del derecho que se cruzan con lo económico. El resto de los clústeres, que conforma por ahí del 9%, que están débilmente conectados y que pareciera que no hay una definición en alguna disciplina, de alguna manera abordan temas económicos o están conectados a los otros clústeres porque citan a algún autor de economía. Entonces también abordan la economía. Bien, aquí tenemos entonces que hay una diversidad de temas, es cierto, hay una gran cantidad de autores que constituyen colegios invisibles, pero vemos entonces que el eje de esto es la economía basada en el conocimiento. Ahora vamos a ver por qué eso no es azaroso.
hay un interés común, no está explícito en las palabras de los títulos, porque ahí es donde entra la pericia de ustedes como investigadores. No esperen que los títulos les arrojen por default que el eje transversal de investigación es la economía del conocimiento. Eso se infiere a raíz de que ves justo hacia dónde convergen todas las investigaciones. Sí, acá es economía del conocimiento porque vemos que todas las investigaciones hay un predominio de relaciones entre variables económicas con la propiedad intelectual, ¿sí? Y la economía entonces aparece como eje principal porque ha habido mucho desarrollo de marco teórico metodológico para estudiar la economía basada en el conocimiento, que es un tema que está incrustado en la economía neoclásica, por lo cual aparecen muchos autores de esta corriente, de esta escuela, y porque, bueno, aquí tenemos que el asunto es que los títulos muestran que todos los autores intentan encontrar evidencia empírica a favor o en contra de los derechos de propiedad intelectual, o sea, de sus costos económicos, sociales, en el desarrollo. Fíjense que otra cosa que nos permite ver el algoritmo de modularidad es a los autores más influyentes, es decir, cuáles son aquellos que más están citando todos los grupos, todos los colegios invisibles. Aquí tenemos, perdón, que el 80% de ellos están en universidades norteamericanas, los más influyentes son norteamericanos y el 80% de ellos pertenecen al área de economía. Solo el 20% pertenece al área de derecho, ¿sí? Y bueno, acá todas son universidades norteamericanas, solo por acá hay una australiana y acá está otra entera. Bien, ¿qué nos permiten ver entonces estos resultados? Ya decíamos las afiliaciones institucionales. Estos autores están afiliados a departamentos de economía. Entonces eso corrobora una vez más el hallazgo y solo el 20% están afiliados a departamentos de derecho. Bien, y aparte pues todos están en universidades norteamericanas, que ya lo decía. Pero vamos a entender un poquito por qué sí, por qué sí podemos decir que la preocupación es en economía en esta era. Bueno, sabemos que el término economía basada en el conocimiento se refiere a la importancia del conocimiento como un factor crítico para el desempeño económico. En esta nueva economía, ¿sí?, ya no es tanto la fuerza de trabajo como lo era en la era de la industrialización, o como decía San Carlitos Marx, ¿no?, el plusvalor se extrae de la fuerza de trabajo. No, ahora estamos hablando que se extrae de la aplicación de conocimiento, ¿no? O sea, estamos hablando que es aquellos actores que pueden adquirir, crear, difundir y utilizar conocimiento para generar mayor desarrollo socioeconómico. Entonces, el término ahora sí surge como un paradigma de desarrollo económico postindustrial que va a ser el dominante a partir de la tercera revolución industrial basada en las nuevas tecnologías de la información. Entonces, aquí el concepto encierra la idea fundamental de que ya no es la fuerza de trabajo la que crea la riqueza o la acumulación del capital, es el conocimiento. Solo los países que sean capaces de producir, distribuir, consumir conocimiento y aplicarlo para vender ciencia y tecnología son los países que van a acumular la riqueza. El resto vamos a seguir comprando. Entonces, en este escenario es normal, dice la OCDE, que los economistas indaguen cómo es posible que el conocimiento esté generando crecimiento económico después de la postindustrialización, o sea, después de que se cayó el modelo industrial de producción, ¿sí?, que se encargaba justo de la transformación de materias primas. ¿Cómo es posible que ahora el crecimiento se base en esto? Entonces tenemos que el concepto no solo caracteriza una fase del capitalismo más intensiva en capital variable que constante. Es decir, acá en la época de San Carlitos Marx, el capital variable era la fuerza de trabajo y el capital constante los medios de producción. Pero aquí, en la era del conocimiento, el capital variable es eso, el conocimiento, ¿sí? O sea, ¿quiénes son los que se van a apropiar la riqueza? Los que posean el conocimiento. ¿Y quiénes van a poseer los conocimientos o el conocimiento? El que tenga la propiedad intelectual,
¿sí? No importa que tú lo hayas generado. Si yo tengo la propiedad intelectual, yo cobro las regalías. De eso se trata esta economía. Entonces, bien, aquí lo que tenemos es que otra cosa que caracteriza esta fase del capitalismo es que se enfatizan mucho las relaciones de producción están atravesadas por ciencia, tecnología y políticas públicas, ¿sí? Y bueno, finalmente me gustaría cerrar con una paradoja del conocimiento. Tenemos un gran problema, y es que el capitalismo plantea esta paradoja. El conocimiento, sí, ahora es la principal fuente de riqueza, pero resulta que el conocimiento tiene una relación inversa entre apropiación y difusión. O sea, que para que crezca es necesario que se difunda. A mayor difusión, mayor creación de conocimiento. Pero el asunto es que el capitalismo necesita la propiedad privada de lo que genera la riqueza, en este caso, la propiedad intelectual. Pero la propiedad intelectual me limita el acceso, el consumo y la aplicación de conocimiento. Esa es la paradoja del conocimiento en el capitalismo y es de suma relevancia porque es la fuente de toda riqueza ahora. Entonces, ¿qué hacemos entre un bien público que es el conocimiento y necesita difundirse para crecer y un capitalismo cuya institución fundamental es la propiedad privada, ¿no? ¿Qué se hace? Esto ha generado toda la confusión en indicadores socioeconómicos y que no se pongan de acuerdo en temas de propiedad intelectual, que no logren medir los impactos, los costos, los beneficios, porque sigue anquilosada la propiedad intelectual en la economía neoclásica, que por supuesto va a proteger a como dé lugar la propiedad intelectual y no el open source o otro tipo de fuentes alternativas de compartir y crear conocimiento. Y bueno, muchas gracias. Yo cierro con una frase de la OCDE, que es: nuestra comprensión de lo que está sucediendo en las economías de la OCDE está limitado por la extensión y calidad de los indicadores disponibles. Gracias. Buenas preguntas, voy a iniciar. ¿Cómo se armoniza todos estos temas de la cuarta revolución industrial, la economía del conocimiento, con los datos que se muestran por ejemplo, por Morgan and Stanley, que muestran que... Sí, te escucho bien. Okay, que muestran que desde los mediados de los 70 hasta el 95 hubo una caída en el crecimiento de la productividad y que solo del 95 al 2005 hubo una pequeña mejora gracias a las tecnologías de la comunicación. Pero entonces la tercera revolución industrial fue una mini revolución que no tiene nada que ver con la primera y con la segunda, que de verdad cambió la sociedad. Es una pregunta. Y otros comentarios, parece que la teoría neoclásica pone un énfasis muy alto en la importancia de por ejemplo, de las patentes. En cambio, la economía evolucionista de Schumpeter tiene una visión pública de que el conocimiento es público. Entonces, probablemente de ahí viene la controversia y estos artículos. No sé cuál de las dos posiciones sea la que favorece más en lo que usted encontró en el análisis. Gracias. Gracias. Sí, efectivamente tienes razón. Una de las críticas que se le hace a la economía del conocimiento vista desde la escuela de la economía neoclásica es que no han podido demostrar que a partir de la crisis del modelo keynesiano, ¿no?, que se presenta el fenómeno de estanflación, no hemos vuelto a tener las tasas de crecimiento que se tenía bajo el modelo industrial. Entonces, ¿cómo es que ellos dicen que se crea la riqueza a partir de la economía del conocimiento? Bien, yo ahí te voy a contestar desde una intuición que tengo, pero no hay estudios que hayan contestado esa crítica. A mí me parece que es por esta paradoja del conocimiento. O sea, las cuentas nacionales de la economía neoclásica no reconocen la naturaleza pública del conocimiento y por ende los costos de la creación,
¿sí? Eso hace que sea muy difícil rastrear, ¿sí?, cuánto hay en costos y beneficios. Es decir, no tienen indicadores de difusión y creación colaborativa. Se reducen a patentes y derechos de autor. Bueno, son los proxies que tenemos hasta ahora, lamentablemente es lo que se puede rastrear, pero esto es lo único que hay en cuentas nacionales. Entonces, ¿cómo vamos a indagar la relación costo-beneficio? Está complicado el tema, ¿sí? Es una economía y es un paradigma que apenas están indagando con toda la miopía de no quiero ver la parte pública de la creación del conocimiento. Si tú publicaste el paper, ahí no van a aparecer todas las personas de las cuales absorbiste conocimiento históricamente, ni en libros ni presencial, ¿no? O los beneficios que pueda tener para que tú resuelvas en tu comunidad, con tu gente cercana. Entonces es un problema de falta de reconocimiento en las cuentas nacionales de esta naturaleza pública del conocimiento. No sé si más o menos eso contesta la pregunta. Eso, ojo, desde mi intuición, porque yo no he encontrado ningún paper que conteste esta crítica que se les hace de la falta de crecimiento, ¿no? O porque hay una desaceleración a partir de la economía del conocimiento. ¿Sí? Sabemos que sustituyó la fuerza de trabajo, eso sí lo sabemos, ¿no? Y se pasa hacia el sector terciario todo el crecimiento económico, pero lo hacen las máquinas. Entonces, ¿quién se apropia de la riqueza? Los que poseen las patentes de las máquinas, ¿no? Es más o menos por ahí. Gracias. No sé, me causa una impresión un poco difícil de expresar con palabras, una forma de abordar un tema en el que muchos factores quedan fuera, tal vez por la forma de investigar, es decir, limitado a una, digamos, parametrización del conocimiento relacionado con un cierto tipo de bases de datos públicas o información pública. Me pregunto yo, en su estudio aparece Estados Unidos como una gran locomotora en esta área. Sin embargo, y pues eso se lo dejo a usted, ¿qué pasa con esa otra parte de la economía que no se registra de esta forma? Es más, puede ser que no se pueda registrar muy bien y concretamente, porque ahora lo tenemos como una confrontación de tipo político o económico entre China y Estados Unidos. Sí. Es lo más, digamos, sobresaliente, no quiere decir que no haya otros casos, sí los hay, pero China, por ejemplo, exige que le den conocimiento, o si no se lo dan, se lo apropia, y no es China nada más. No es cierto, no se puede generalizar de esa forma. Asia no es toda igual. Sí, ¿no? Esa es la primera cosa. Cuando usted dice que los asiáticos, tiene que saber a qué asiáticos se refiere. Si habla de China es una cosa, si habla de Japón es otra, si habla de Taiwán es otra. Y tal vez los pueda dividir en subgrupos, pero no poner a China, para tomar los extremos de Asia, poner a China con Japón, me parece que no es, se necesita más precisión. Yo le puedo decir respecto de ciertas estructuras que hay en Asia, de cómo se genera y se mantiene el conocimiento o se explota, es que es conocimiento que se genera internamente en una compañía. Esos, por ejemplo, los chaebols en Corea son típicos en respecto a eso, que ellos generan su conocimiento y pues nunca lo va a ver en estadísticas, porque eso no va a estar ahí. Entonces, ¿qué pasa cuando se hace una investigación de esas? Pues que aparecen los que están bien metidos en un paradigma de los Estados Unidos. Tampoco se ve Europa, y Europa, que yo sepa, no es un mundo subdesarrollado, ¿no? Entonces, algo falta, y falta mucho. Y por último le voy a decir, la estoy casi regañando, es que no sé,
no me gusta oír que alguien diga Carlitos Marx, porque refleja una animadversión y una ideología que es contraria a Marx. Si va a hablar de Marx, pues hay que hablar de Marx, pero bien. Puede ser muy criticable, pero caray, es su aportación a la sociología es tremenda. Me disculpo. Sí, no, pues conmigo no, pues será con los descendientes de Carlos Marx. Pero en general nosotros creo que debemos respetar a los grandes nombres, independientemente de que sigamos sus ideas o no. Sí, gracias. Sí, no, bueno, eso es más un asunto cultural de Morelia, donde decimos San Carlitos Marx para ponerle un poco de jocosidad al tema. Ahí me disculpo. Del otro que dice, bueno, me gustaría recalcar que este es el eje principal del tema, es por supuesto la detección de colegios invisibles. Creo que otras aristas económicas, es decir, es un tema bibliométrico, y otras aristas económicas que por supuesto se pueden abordar miles, se dejan fuera por lo mismo de que hay que acotar temas. Yo estoy muy consciente de las limitaciones en cuanto a que se hizo una búsqueda en Web of Science, que todo esto obedece a modelos de mercantilización del conocimiento, a todos los indicadores de prestigio, etc., etc. Por lo mismo se encuadra en una sola línea, ¿sí? Bibliometría desde enfoques tradicionales, sin que quiera decir que yo desconozco las críticas que haya a este tipo de modelos. Pero bueno, algo tenemos que hacer como aproximaciones al conocimiento. No quiere decir que yo estoy diciendo que esta es la verdad. Es simplemente una aproximación al tema de manera bibliográfica y algunas inferencias que podemos hacer al respecto. Así se construye conocimiento. Sería un error que yo venga a decirle que esto es todo, ¿no? Además, bueno, el tema no era en sí economía del conocimiento, sino que lo que abordamos de eso era para robustecer los hallazgos que nos muestra el mismo algoritmo, ¿no? Digamos, para meterle análisis y no dejar indicadores escuetos ahí nada más. Pero créanme que yo reconozco totalmente las limitaciones del enfoque. Pero bueno, eso ya será motivo de otro artículo. Gracias. ¿Qué tal? Bueno, yo encuentro el tema muy propositivo. Obviamente en temas de bibliometría que nos hemos metido es inagotable. Entonces, a mí me interesa, por ejemplo, ver los subtemas, los second best, y todo lo que puede estar ahí denotando esfuerzos importantes para nuevos colegios o colegios emergentes. En este caso, Italia es el second best, y me llamó la atención en su presentación, porque precisamente Italia ya es el tercer centro europeo de transferencia de tecnología. Entonces, comentaba la parte de los temas de ambiente jurídico y económico. Quizá ese es un colegio emergente en cuestiones de transferencia de tecnología. Nosotros, en el contexto latinoamericano, estamos siguiendo un modelo, ¿no? Estamos jugando un poquito a lo que el primer mundo ya está consolidado. En ese sentido, nosotros tenemos la desventaja de que, aunque estemos generando patentes, no sabemos cómo transferirlas. Hay que acercarnos a esos colegios emergentes, porque precisamente lo que el primer mundo a lo mejor está jugando al gato y al ratón a distraer, los que están emergiendo, distráete un poquito con esto, porque yo ya estoy adelante, ¿no? Un poquito el primero y el segundo. Pero quien realmente entiende cómo está el juego, ya es un segundo mejor. Italia, ¿no? Es un buen ejemplo. Ya rebasando a Inglaterra como, digamos, la primicia en cuestiones de propiedad, tanto de propiedad territorial, propiedad tecnológica y todo lo que es la punta de lanza. Y ahora es el tercero. No significa que esté bajando. A lo mejor está cambiando la estrategia en Inglaterra, al igual que Japón. Japón, en la base de datos del Banco Mundial, está retirando sus cartas de las patentes. Japón está apostando por un modelo, quizá un cuarto modelo, incluso que difiere a Rusia, ¿no? Rusia incluso dice, nadie está obligado a seguir un modelo positivo por Estados Unidos, ¿no? Entonces estamos viendo un ambiente no solamente del open source o del open innovation, sino del total economic system, ¿no? Y eso es importante de la bibliometría, porque entonces nos da
nos muestra y nos propone las cosas que están emergiendo y nosotros como país tomar decisiones. Entonces la pregunta, digamos, tratando de englobar esto es ¿cómo hacer ese conglomerado de información para nosotros subirnos a lo mejor no un bandwagon de moda nada más, porque pues aquí está la oportunidad, sino explotar nuestras capacidades con las patentes atoradas que están en el IMP, las patentes atoradas que están en la UNAM, las patentes atoradas que están en el Politécnico, y cómo utilizarlas en nuestra economía, ¿no? O en Sinvestar. Sí, bueno, es una pregunta complicada, pero autores como Forero, que hacen una crítica a este modelo que tenemos tan lineal, ¿no? De que se ha pensado durante mucho tiempo que en América Latina tiene que ser el modelo lineal de hacer investigación y desarrollo para lograr la anhelada innovación. Ya hay autores que están diciendo que primero tenemos que encargarnos de generar capacidades, o sea, capacidades desde la educación, capacidades tecnológicas para poder absorber nuevo conocimiento y sí pensar en esquemas mixtos de transferencia de tecnología. Es decir, que nos permitan, no de plano deshacernos de la propiedad privada, porque mientras exista el capitalismo como sistema económico dominante, vamos a tener que trabajar con propiedad privada, ¿no? Pero también hay esquemas de, como bien mencionas, de open source o open knowledge, que hay esfuerzos en todas partes del mundo por compartir desde patentes hasta papers de manera abierta. Sí, o sea, ya está todo un movimiento, por ejemplo en celdas solares, ¿no? En Grecia, prototipos liberados para que la gente haga sus propias celdas. ¿Quién estuvo jalando esto? Rafael Correa, con lo que se conoce como economía social del conocimiento, trajo académicos de todo el mundo, justo para tratar de generar este modelo que tú propones. ¿Cómo rompemos con esa inercia de querer seguir y montarnos en el tren de la innovación de los países desarrollados, pero más bien hacer algo propio de América Latina, de acuerdo a nuestras capacidades, que nos permita reducir la brecha? ¿Sí? Y ahí hay modelos muy interesantes que después te puedo compartir con gusto, la literatura que tengo, donde hay ciertas propuestas, pero no es posible si los gobiernos no las apoyan, a menos que se haga una suerte de asociación o movimiento ciudadano para empezar a hacer redes de conocimiento que no tiene nada de ilegal, si compartimos en Creative Commons o Open Source todo este tipo de modelos, ¿no? Entonces no sé si por ahí contesta un poco tu pregunta, pero con gusto te comparto lo que tengo ahí al respecto. Bueno, buenas tardes. Yo tengo muchas apreciaciones y distinciones sobre todo el tema. Empiezo con las preguntas y después con las apreciaciones. ¿Qué condiciones limitan el análisis de los colegios invisibles de acuerdo a la construcción de gobiernos, teorías económicas o jurídicas en propiedad intelectual? Porque si bien tengo entendido, normalmente cuando se construye la propiedad intelectual en el mundo, aparecen las oficinas independientes como USPTO en Estados Unidos, la WIPO con la Comunidad Europea. China tiene su propia oficina de patentes y Japón también tiene su oficina de patentes, por lo tanto, su propia legislación. Entonces, ¿por qué viene la segunda pregunta? Viene esa parte de someterlo a un documento chino, si en México tenemos también otros más, ¿no? ¿Cuál es el problema de la propiedad intelectual en cuanto a las fechas de adhesión de los tratados internacionales? Porque si bien usted se refería mucho a 1994, la adhesión de México a muchas de la parte de propiedad intelectual fueron primero por propiedad industrial, después por derechos de autor y específicamente ahí con sus subramas especiales, ¿no? Patentes, modelos de utilidad, nombres comerciales, eso, marcas, por no mencionar los otros, en la parte de propiedad industrial. En la parte de derechos de autor, pues tenemos desde la literatura, escritos, música, etcétera, ¿no? Y fueron años que fueron independientemente tratados
de acuerdo a la adhesión de estos tratados internacionales. La otra es precisamente sobre Carlos Marx. Perdón, ¿será que me permite contestarle hasta ahí porque se me van a olvidar las preguntas? Sí. Respecto a la primera, las limitaciones son obvias. O sea, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología sigue un modelo donde Web of Science, indicadores ahí, sigue siendo lo mejor. Entonces, esas limitaciones no es más que lo que los gobiernos siguen, porque el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, dicen, todos los organismos paraestatales dicen, y hay que seguir las reglas, ¿no?, de pertenecer a este mundo globalizado. Y creo que eso no lo impongo yo, es como un asunto de, tiene la limitación de que lo hicimos en Web of Science, que es uno de los principales indicadores. No sé si eso contesta la pregunta. La segunda no fue un paper chino, fue un paper de la India, que es de los pocos que hace bibliometría en el tema. O sea, estuvimos rastreando quién hacía bibliometría en el tema de propiedad intelectual, y lo que se eligió fue un paper de la India que hablaba justamente de cómo están conformadas las estructuras de conocimiento disciplinares en el tema de propiedad intelectual. Se seleccionó porque en el estado de la cuestión es los únicos que lanzaron algo. No sé si también eso contesta la pregunta. Claro. La otra era, ¿me disculpa? Hablamos de la propiedad intelectual. Sí, perdón. Claro, había ya, y yo lo dije, el tema de propiedad intelectual es viejísimo, no es nuevo. ¿Por qué menciono 1994 y lo recalco? No se están desconociendo las demás aristas de la propiedad intelectual, ni modelos de utilidad, ni marcas, no estamos desconociendo eso. Pero en este paper nos concentramos en los dos subsistemas más importantes, que se les dice más importantes porque los expertos dicen que a partir de 1994 es lo que se fortalece y homogeniza derechos de autor y patentes. ¿Sí? O sea, los demás los estamos excluyendo y estamos tomando esa fecha, no lo digo yo, lo dice la literatura y el ADPIC, porque es lo que se fortalece a partir de esa fecha. Bueno, ahí yo tendría cuidado con agarrar esos elementos, pero bueno. Bueno, digamos que es lo que yo leí. Si leí mal, me disculpo. Viene la otra, la de Carlos Marx, sí dice lo que menciona en el primero, sí, pero en el segundo y tercer tomo lo reivindica, precisamente con la entrada de tecnología, y dice, bueno, es que no todo lo da la mano de obra. Entonces, entra en el segundo tomo con respecto a la intervención del aspecto capital humano, y no maneja propiamente tecnología, dice tecnólogo. Y la tercera parte, que es del sistema financiero. Entonces también habría que acotar esa parte, porque bueno. Y viene la última, siento una contradicción con hablar de Schumpeter con el sistema neoclásico y las patentes. ¿Por qué? Porque si bien el sistema de propiedad intelectual es una restricción del derecho precisamente a que se cree el mercado, el sistema clásico, el neoclásico, es de libre mercado, y por lo tanto no permite la entrada de restricción del Estado hacia el mercado. Y es cierto, Schumpeter es de la teoría evolucionista, que choca normalmente con la teoría clásica, porque al final de cuentas la teoría clásica permite el libre mercado sin injerencia del Estado. Y el derecho, y en la parte del sistema de patentes, es un sistema totalmente keynesiano. Sí, totalmente de acuerdo. Aunque, digamos, Schumpeter es de la escuela evolucionista, ha sido muy bien asimilado por los neoclásicos en sus escritos para tratar el tema de propiedad intelectual y todo el manejo del conocimiento. Es decir, ellos no lo eliminan, lo asimilan. Ese es el asunto. O sea, no estoy diciendo que Schumpeter sea no clásico, sino que fue asimilado por la escuela neoclásica. Ahora sí, la contradicción no está en mí, la contradicción está en el sistema. El sistema que habla de libre mercado resulta que genera monopolios legales, artículo 28 de nuestra Constitución, ¿no? Están prohibidos los monopolios y resulta que sí conceden, o sea, todos excepto este. Entonces, una de las mayores críticas que se le ha hecho al sistema de propiedad intelectual es cómo hablan de libre mercado y a la vez permiten monopolios de explotación. Pero esta es una contradicción del sistema. Digamos que, y los neoclásicos lo apoyan perfectamente sin darse cuenta de la contradicción.
Entonces ahí sí me disculpo, pero la contradicción no es mía, sino en ellos. No, comprendo. Es una crítica muy buena que ya se les ha señalado a esa escuela. Como les comenté, no es que yo comparta lo que dije, sino que sigo una línea epistemológica, donde es lo que se afirma en esta corriente, ¿no? Para hacer congruencia, porque estaría re bueno ser ecléctica, pero no daría como luces de hacia dónde van los hallazgos, creo yo. Pero muchas gracias. Buenas tardes. Me gustaría saber si en el estudio que ha conducido se encuentra alguna referencia a los efectos no tangibles de la economía, sobre todo como parte emergente de la economía del conocimiento, como algún estudio del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, lo hace hincapié en ello. Si en este tipo de estudios y en alguna escuela habrá salido algún tipo de este tipo de cosas que por su naturaleza tan novedosa no tienen cabida en los métodos de cuantificación en la economía tradicional. Sí, bueno, hasta donde yo tengo conocimiento, lamentablemente no. O sea, lo que ha apoyado la OCDE y desde esta tradición neoclásica, hago énfasis en lo neoclásico porque les encanta cuantificar. Y entonces ellos lo que cuantifican es número de exportaciones, cantidad de dinero que viene por regalías, por haber vendido tecnología a otros. La misma OCDE, y está en acceso libre en Google, habla de la economía del conocimiento y los indicadores que hasta ahora se han generado históricamente para colocar algunos países sobre otros al respecto. Lamentablemente no hay ningún indicador que trate la naturaleza social, porque es muy difícil de cuantificar y a los neoclásicos les encanta todo aquello que puedan meter en un modelo econométrico, ¿no? Pero hasta donde yo tengo conocimiento, no hay indicadores como tal. Cuando estuve haciendo la tesis doctoral estuvimos tratando de buscar patentes de open source y no nos encontramos pero que sea absolutamente nada, ¿no? O sea, lo único que había eran patentes de USPTO, PATS-Data y listo. Y la ventaja de la USPTO es, de PATS-Data es que contiene patentes de países en desarrollo. En cambio, la USPTO solo son las patentes más competitivas a nivel internacional, es el mercado más puntero. Entonces, no encontramos datos, al menos en los 4 años que yo le dediqué de doctorado, quisimos hacer un contraste de flujos de conocimiento de open source versus los de patente, y no pudimos. Y eso haciendo una estancia postdoctoral con Ismael Rafols, allá en el Instituto de Gestión de Innovación y el Conocimiento, ellos me dijeron, ya le pregunté a todos mis colegas y no conocemos nada que nos ayude a generar indicadores de otro tipo de difusión del conocimiento. No sé si eso contesta la pregunta. Sí, muy bien, gracias. Gracias. Bueno, perfecto. Sí, gracias. Bueno, felicitaciones, muy buena presentación. Gracias. Creo que en algunas de las intervenciones, preguntas, sí hubo cierta confusión entre tu objeto de estudio, que fue bibliométricos y artículos que se refieren sobre el tema de propiedad intelectual, y el tema de patentes en sí mismo, que eso, por supuesto, es algo diferente, y que a lo mejor aplicar tu metodología al conjunto de patentes y el posible impacto de las patentes, y de ahí vislumbrar si se generan también colegios invisibles. Es otro problema que no creo que sea tan sencillo, porque las bases de datos de las patentes todavía no están al mismo nivel que de la bibliometría. Sí, es verdad. Entonces creo que eso, y de hecho para tener una idea de la diferencia entre esta tabla de clasificación, este ranking, con el que tenemos en mente de los principales productores de patentes, por ejemplo Alemania, que creo que es el segundo después de los Estados Unidos
en la generación de patentes, pues se ve que tiene grupos de investigación sobre propiedad intelectual no tan fuertes como Italia. Sí. Pero además, si vemos tu tabla de los artículos más citados, pues se da el mismo fenómeno que se da en la ciencia básica, de que no porque estemos produciendo mucho nos van a citar mucho. Entonces, los principales artículos que incluiste ahí, los más citados, pues la mayoría son de Estados Unidos. Hay uno que me llamó la atención, de Israel, que aquí se ve que no aparece como un país muy productor. No, es un autor sobre todo por derecho, él está adscrito a derecho, entonces es bastante citado en la rama del derecho. Sí. Aunque lo metan en estudios económicos, lo incluyen también, es que él hace cruces entre derecho y economía. Por ejemplo, aquí no hay ninguno de Italia. Sino de los más influyentes, estos. Que es otra vez el fenómeno que se da de, pues digamos, el dominio de, nosotros le llamamos mafias, que generan el conocimiento y pues, que se dan en algunos países, no necesariamente en todos los productores. Y el otro aspecto que me gustaría resaltar de tu estudio, creo que ya mencionaste de otro artículo de India, que aquí se da el fenómeno inverso. Generalmente cuando se empezaba a trabajar en la bibliometría, los colegas de primer mundo nos estudiaban a los científicos, los que pusimos conocimiento de países tercermundistas, como conejillos de indias, o sea, ver qué es lo que están haciendo, a qué se dedican. Y aquí creo que les están invirtiendo la situación. Si fue ese artículo de la India y el de ustedes los primeros que empezaron a estudiarlos, pues ahora les estamos invirtiendo digamos, la tendencia, y esperemos que con ese paper. Exacto. Entonces, que eso pues es un tema donde sí podemos competir con ellos a nivel de generar nuevo conocimiento, que en este caso es bibliométrico. Y entonces, en ese sentido, mi pregunta es, ¿ya les han recibido citas de este artículo publicado en Cientométricos? Qué buena pregunta. Lamento no poder darle respuesta porque solo la última vez que revisé decía que llevábamos 209 descargas. Pero como acaba de salir a principios de este año, no sé si es muy prematuro ya decir que recibió citas. Sí, el problema con Cientométricos es de que no, que debería de tener también un indicador de citas. Propio sí, como lo tienen otras revistas, Plus One y eso y eso pues todos sabemos, los que nos dedicamos a la bibliometría, que ayuda a incrementar el factor de impacto de las mismas revistas. O sea, el que ellos mismos se preocupen de eso y no que lo dejen, que lo hagan otros, bueno, por supuesto, hay una forma de verlos de manera general, etcétera, pero no todos están al pendiente, como algunas revistas que sí lo hacen. Yo creo que eso a mí sí me interesa saber si a mí también, si están recibiendo citas del primer mundo o no. Eso sí. Y el último comentario es de tu última cita sobre con lo que cerraste tu presentación de los países de la OCDE. Yo creo que eso se aplica a todas las economías, no nada más a las. México está incluido ahí, pero esto me gustaría que nuestros ejecutivos, los que manejan la política científica mexicana, pudieran apreciar de que el tener conocimiento sobre el desarrollo de la actividad científica y además tener idea de estos indicadores sobre nuestra misma actividad científica, les va a ayudar en el desempeño de sus políticas públicas y no empezar cada sexenio a generar nuevas posibilidades o nuevos horizontes, ¿no? Que yo creo que es ahora lo que nos va a tocar, ver que hasta dónde
van a querer que el desarrollo de la actividad científica y humanística, y hay que empezar a decirlo de esa manera, no nada más científica sino humanística, y yo creo que al revés, humanística y científica, debe de estar asociada al conocimiento de los indicadores de esa actividad. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta, comentario? La tabla que usted muestra encabezada por Estados Unidos en cuanto al número de papers relacionados con propiedad intelectual. Sí. Pues yo creo que se presta para hacer una interpretación a ojo de buen cubero, ¿no? ¿A qué se puede deber? A mí me sugiere, por ejemplo, que los Estados Unidos es un país de litigantes. Hay más abogados en Estados Unidos per cápita que en ningún otro lado. Y si comparamos, pues a lo mejor con China, podría estar en el otro extremo. En China no hay tal cosa. Más bien hay digamos, un caos controlado en China, ¿no? Plagio de papers y demás, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso está reflejado, me da la impresión de que se refleja en esta contraste, ¿no? Entre, por citar otro ejemplo, por razones distintas, Italia, su economía está en quiebra, y sobre todo ahora con Salvini metiendo tanto ruido, se va a poner peor, lo que sugiere que pues no, mejor me dejo de sugerencias sobre por qué razón, pero hay una cosa que sí es importante, es que la industria italiana está hecha de muchas compañías pequeñas y medianas, entonces a lo mejor tiene que ver con eso. Como empresario pequeño y no tan pequeño, pues a lo mejor yo sí dependo de comprar patentes, mientras que un gran chaebol coreano, que no es el único, en Japón hay cosas parecidas, tiene una estructura vertical que les hace posible aislarse del mundo exterior, el legal y todo, y bueno, no sé, yo creo que hay mucho que se puede explorar. De hecho, esto en sí invita a hacer una interpretación de por qué ocurren estas cosas, ¿no? Claro, no se salta a la conclusión, como parece que pudiera suceder, no sé, parecerle a alguien, no tiene que ver con el número de patentes, desde luego que no. Además hay otra cosa, una patente, eso ustedes lo saben, nada más lo digo para que no sé, las patentes que no se explotan es como si no existieran, es más, tienen un efecto negativo porque cuestan. Entonces sería, no sé si de bases de datos en ese caso pueda extraerse las patentes que realmente están siendo comerciales. No. En el caso de México, no, son temas del doctorado, y eso no existe información sobre eso. En el caso de México, pues yo, y creo que usted misma lo dijo, las patentes no puede ser un tema central o prioritario en el desarrollo del país. No, es que usted no lo dijo, nada más lo estoy diciendo para aclararle la mente yo mismo. En fin, básicamente lo que yo ya le digo, me sugiere esto, es que puedo intentar interpretar por qué razón está de esta forma. Si yo pongo a un lado una columna que ponga de alguna forma posiblemente, bueno, adecuada, la verdadera actividad tecnológica y cuál es el contraste, ¿no? Para mí China, pues China con 140, siendo que es todo un mundo y que hay un torbellino ahí adentro ahorita, pues hay muchas cosas que no se pueden captar, ¿no? Lo más importante, yo creo que a fin de cuentas, es que refleja la mentalidad de los Estados Unidos, legalistas a todos los niveles, ¿no?
y otros países no lo son así, no son así. Entonces eso yo creo que debería tomarse en cuenta. Sí, gracias. Agradecemos la participación de la doctora Guadalupe Palacios en este seminario.